Bueno, no puedo dejar Hola, hola. para que llegara más gente y todavía hay gente tomando clase. Vamos a empezar el coloquio. Déjame presentarles a Gastón. Gastón es profesor de la Universidad de Buenos Aires. Está visitándonos el profesor Julio Oliva también. Están dando unos cursos en el ICN. Y tenemos la suerte, es un experto en gravitación, en agujeros negros, un buen amigo. Así que hagan preguntas, no más allá de que parece que está enojado, no está. No sean tímidos y pregunten. Bueno, ¿se escucha? No, no se escucha. ¿Es necesario hacer algo con el micrófono o eso es solo por...? Está perfecto, ok. Bueno, voy a hablar así. ¿Se escucha bien? No se escucha. No, una cosa... ¿Tengo que hablar por esto? Esto es más intimidante todavía. Suena... ¿Cómo? Sí, igual, pero... Bueno, me siento así como en una marchand. Bueno, gracias por venir. Y le agradezco a Alberto, a Mariano y a todos la invitación de dar una charla. La última vez que di una charla acá habrá sido, no sé, unos 8 años atrás o algo por el estilo. Fue también sobre agujeros negros, pero esta va a ser notablemente distinta porque me voy a enfocar en un aspecto particular que es una fotografía. Muchos de ustedes habrán visto el año pasado, se tomó la primera fotografía de un agujero negro, la primera vez en la historia que se tomó una fotografía, una imagen. Voy a hablar de cómo se construye esa imagen, de qué es esa imagen. Y déjenme empezar con la historia de cómo se tomó esta fotografía y luego pasar a describir qué son los agujeros negros, que son, adelanto, una predicción de la teoría de la relatividad general. Y quiero contar los aspectos físicos más que tienen que ver más asociado a la astrofísica. En mi charla anterior, de hace 8 años, que bien podría repetir a esta altura, me enfoqué en un aspecto totalmente distinto que tenía que ver con la termodinámica y la física microscópica acerca de los agujeros negros, que es más relacionado con los temas en los que Julio, Mariano, Alberto y yo trabajamos. Pero hoy me quiero enfocar en otra cosa, dado que hace menos de un año se tomó la primera imagen de un agujero negro por primera vez. Quiero enfocarme en ese aspecto, quiero contar la historia de esa imagen y luego pasar a hablar de unos agujeros negros muy particulares, del cual esta es una imagen, es un ejemplo, que son los que se conocen como agujeros negros supermasivos o ultramasivos. Quiero hablar de esos y quiero contar un poco algunos aspectos sorprendentes de la física que ocurre en sus inmediaciones. Así que déjenme empezar con la historia de la imagen de esta fotografía. La fotografía es de un agujero negro que se encuentra en una galaxia lejana, a 53 millones de años luz de la Vía Láctea, en lo que cerca de la constelación, como habrán visto, de Virgo. Es una galaxia muy lejana que se conoce desde hace mucho tiempo como un punto luminoso, incluso antes de saber que era una galaxia. Y es una galaxia que tiene cierta peculiaridad, que como verán tiene una suerte de filamento, que es este filamento, que es un jet muy energético del que voy a hablar después. Y el centro es muy incandescente, tiene muchísima energía, después podemos hablar de a qué temperatura están las cosas ahí adentro, pero en el centro de esta galaxia, que se llama Messier 87, la galaxia existe esto, que es un agujero negro, es el agujero negro de su centro, y que hasta hace menos de un año se conjeturaba que tenía que haber un agujero negro ahí, porque solo un agujero negro puede generar una dinámica estelar muy energética en sus inmediaciones que produzca ese jet, del cual sí se tenía noticias. Pero recién ahora, hace un año, se vio esto, que es la imagen de su silueta. Los agujeros negros, voy a detallar un poco más después, pero son astros que son exactamente oscuros, infinitamente oscuros. Entonces, es un oxímoron decir una imagen de un agujero negro, no puede verse. Cuando uno dice una imagen de un agujero negro es exactamente esto, es la imagen de la silueta del agujero negro recortada sobre el fondo incandescente que lo envuelve. Y ese fondo incandescente que lo envuelve, por un lado, es producido por su propia gravedad. Es él el que se viste de este halo de energía, de plasma muy caliente en torno a él. Y por otro lado, su campo gravitatorio es tan intenso que no solamente genera esta dinámica estelar cerca de él, sino que llega a deflectar la luz que este halo emite. O sea que cuando uno dice la silueta, reconstruir esta silueta es bastante complicado,
porque la luz es emitida por materia que él atrae gravitatoriamente, pero encima esa luz es deflectada por su propia gravedad. Entonces, tratar de reconstruir la física a partir de lo que uno observa es un trabajo que per se es complicado. Pero déjeme primero hablar de cuán complicado es obtener la imagen. Luego uno intenta interpretarla. Pero ya el mero hecho de obtener la imagen es muy complicado. Y como las palabras de Shepard Dolleman, que es el director del Event Horizon Telescope, que es el consorcio internacional que logró esta imagen, él es el director, pero son cientos de científicos trabajando, en su conferencia de prensa en abril del año pasado empezó diciendo hemos visto lo que pensábamos que era invisible. Él usa una palabra en inglés que es unseeable, no es invisible, que tiene un peso en inglés. Digo, el castellano a veces exiguo en matices, no nos hace ver la diferencia entre estas dos palabras, pero la palabra unseeable tiene un peso mucho más grande y me parece que es aquel el que le quería dar, por eso la puse en inglés, es la única frase en inglés que va a aparecer. Pero en efecto muchos creían y muchos creíamos que esto no se podía ver nunca, no solamente porque el astro es invisible, sino incluso su silueta, porque tecnológicamente obtener esto es extremadamente complicado. Déjenme decir cuán complicado es. Entonces, primero, esta es una fotografía que en realidad fue tomada 2 años antes. Es una observación, no es una fotografía en el visible, es en la frecuencia de radio, pero igual el fenómeno físico es el mismo, es luz. Es una fotografía que fue tomada en abril de 2017. Fue tomada en abril de 2017 y estos 2 años de procesamiento, de reconstrucción de la imagen, ahora voy a explicar por qué es necesario tanto tiempo para reconstruir la imagen, devino en el anuncio de esta imagen en abril de 2019, hace menos de un año. Entonces, para entender por qué es tan complicado esta imagen, pensemos que esto, si bien es un astro, vamos a ver que bastante grande, comparable podemos decir al sistema solar. Un solo astro comparable al sistema solar les puede parecer a ustedes muy grande, pero esa distancia, ese tamaño, empalidece al lado de la distancia que nos separa de él. Estamos hablando de 53 o 54 millones de años luz de nosotros. Así que si bien el astro no es pequeño, el ángulo que necesitamos para verlo es extremadamente pequeño, porque este astro está muy lejos. ¿Está bien? Para tener una idea de eso, sería exactamente lo mismo que ver un Playmobil en la superficie de la Luna. Uno pone una manzana en la superficie de la Luna, intenta verla con un microscopio, con un telescopio, eso sería el mismo ángulo para ver este objeto. A esto se debe que mucha gente creía, incluso no había nada de dudas acerca de la existencia de los agujeros negros hace mucho tiempo, ya que no hay dudas, pero sí dudas de que se pudiese llegar a tamaña resolución angular, tan pequeña. Para aquellos que son más afectos a la física nuclear, de partículas, veo acá algunas personas, para sorprenderlos más, en lugar de decir una manzana en la Luna, es lo mismo que pensar que uno extiende el dedo a distancia y ve un solo átomo de su dedo, a 1 metro de distancia. Esa es la resolución angular que uno necesita, el tipo de precisión óptica que uno necesita para poder ver un objeto así. ¿Está bien? Y esto tiene un problema. Uno puede decir, bueno, sí, obviamente, si uno tiene un telescopio, es difícil ver cosas chiquitas que están lejos con un telescopio. Lo mismo que con un microscopio es difícil ver cosas pequeñas. ¿Por qué no te compras un telescopio mejor? Diría uno, y listo. El punto es que la luz es una onda, y el mero hecho de que la luz es una onda, la naturaleza ondulatoria de la luz hace que haya un suerto borroneo inherente a esa naturaleza, por el mero hecho de que la luz es una onda. Entonces, no alcanza con comprarse un telescopio mejor, con una forma parabólica mejor, pulirlo mejor, pintarlo de verde. No hay forma tecnológica de mejorar esto, porque hay, repito, un borroneo que es inherente a la naturaleza ondulatoria de la luz y no a la imprecisión de mi aparato de medición. La única manera de soslayar ese problema es conseguir un telescopio más grande. Por eso los telescopios que miran cosas más pequeñas, o sea, más lejos, son telescopios más grandes y no solamente mejores. Entonces hay un cálculo muy sencillo para entender eso, que tiene que ver con cuál es el tamaño del observado, que como ya vimos es muy pequeño, análogo a ver un Playmobil en la Luna, y el color con el que yo estoy mirando el objeto. Hay una relación entre esas dos cosas. En el caso de esta observación, es una observación de radiofrecuencia, son más o menos 200 GHz, 230 GHz. O sea que es luz, pero es luz que el ojo no ve, no es luz visible, pero bueno, es una frecuencia. Entonces uno hace ese cálculo, es un cálculo muy sencillo, que tiene que ver, D es el tamaño del telescopio, que yo necesitaría, lambda es la longitud de onda de esa frecuencia, básicamente, grosso modo, la inversa de la frecuencia de la luz con la que estoy observando. Y θ es el ángulo pequeño del objeto que quiero ver.
Si uno hace este cálculo y dice, bueno, a ver, quiero ver en radiofrecuencia 230 GHz un objeto que se encuentra a 53 millones de años luz y que tiene tales dimensiones, el resultado es que el tamaño del telescopio que necesito es exactamente este. Ese es el tamaño del telescopio que necesito, exactamente el del planeta Tierra. Esto puede parecer un problema para algunas personas, lo sería para cualquiera, pero no para Jeff Dollerman, que tuvo una idea genial. Por suerte no es más grande que esto. Bien podría haber pasado que este agujero negro se encontrara 10 veces más lejos. Y en ese caso necesitaríamos un planeta 10 veces más grande y no lo tenemos. Al menos tenemos el planeta. Entonces uno dice, igual, hacer un telescopio de este tamaño parece un problema insoslayable, pero no lo es. Y lo que la gente del Event Horizon Telescope hizo es pensar que convertir a la Tierra en un gran telescopio virtual, poniendo diferentes telescopios en diferentes partes del globo. Telescopios en México, en Atacama, en el Polo Sur, ahora hay uno en Groenlandia que no estaba en ese momento, en Hawái, en Europa. Uno pone todos estos radiotelescopios a funcionar en tándem y convierte a la Tierra en un radiotelescopio virtual que puede observar esto y entonces, en efecto, luego recombina esta imagen y ahí intenta convertir esto en un telescopio del tamaño necesario. Repito, es un tamaño necesario porque si no, la imagen nunca podría ser observada debido a este borroneo inherente al aspecto ondulatorio de la luz, en este caso la radiofrecuencia que está emitiendo. Así que estas son fotos de los diferentes telescopios. Hubo varios problemas en el medio, o sea, estos telescopios son dispositivos muy complicados y aparte están ocupados haciendo otra cosa. Y por otro lado, cuando uno observa, tiene que estar de acuerdo con que el tiempo, el clima, sea benevolente en todos estos sitios del planeta a la vez. Por eso es que fue muy sutil la ventana de tiempo en la cual se observó la imagen en abril de 2017. Shepard Dolleman fue quien dirigió este consorcio de telescopios, que recibe el nombre todos juntos de Event Horizon Telescope, es un proyecto, pero como a él le gusta enfatizar, es un conglomerado, un montón de gente trabajando, de cientos de científicos trabajando. Pero la imagen que obtuvieron es esta. Es una imagen que, en efecto, es muy sencilla, uno se la pasa por WhatsApp. Pero si pensamos la cantidad de datos necesarios para construirla fue enorme. Más o menos es de unos cuantos petabytes. Para los que no sepan lo que es un petabyte, si saben lo que es un petabyte, 5 petabytes les parecerá mucho. Pero si no saben lo que es un petabyte, imagínense todas las películas del mundo, las filmadas en la humanidad. Bueno, en los últimos 250 años. Todas, desde los hermanos Lumière, Cantinflas, El Gordo Porcel, las de Herzog, Murnau, los documentales de la Antártida y los de la Atlántida, todos. Todo lo que existe, todo junto eso, lo graban en este disco rígido y les sobra más de la mitad del disco. Es extremadamente mucha información. Y aparte la velocidad, son decenas de gigahertz, de gigabytes por segundo, ¿no? Son la velocidad de procesamiento, son decenas de gigabytes por segundo y 5 petabytes de información. Hay un problema con esto, porque dicen, ok, compras discos, son básicamente unos ladrillos de este tamaño y un rack de estos ladrillos de memoria. El problema es cómo me paso esta información de un lado al otro. Estas cosas se tienen que comunicar, tienen que ir a un laboratorio, las tienen que procesar, tienen que pasar por programas para hacer, la imagen tiene que ser reconstruida. La tiene que ser reconstruida por diferentes grupos en ciego para estar seguros que lo que reconstruyen es esa imagen y no otra. Hay todo un protocolo de reconstrucción de esta imagen. Luego estos grupos se juntan y muestran las imágenes que obtuvieron y se dan cuenta que en efecto son. ¿Cómo se transporta ese tipo de información? No queda otra más que tomarse un avión y llevársela. Lo que quiero decir con esto es que toda la logística de este proyecto va mucho más allá de la dificultad tecnológica propia de tomar una imagen o del ingenio de conectar estos telescopios. Pero básicamente esta es la imagen que tenemos y la primera pregunta que uno hace es, bueno, ¿cómo la interpretamos? ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ella? Entonces, es bueno compararlo con tres cosas. Las simulaciones numéricas, pues es un problema muy difícil de resolver analíticamente, pero hay simulaciones numéricas que predicen según la teoría de la relatividad general, que es la teoría que describe el campo gravitatorio, que debería haber uno si estuviese en esas condiciones, si tuviese un agujero negro de esas masas a tal distancia. Para dar idea de la masa de este agujero negro, es básicamente es 6,6 mil millones de masas solares. Son 6.000 millones de masas solares. O sea, la masa del Sol, 6.000 millones de veces eso. Esa es la masa de este astro.
Es un agujero negro muy masivo, casi que se conoce no como supermasivo, sino como ultramasivo, pero no es el más masivo de los agujeros negros que existen en el universo, de eso voy a hablar después, pero es un agujero negro extremadamente masivo y la relatividad general es necesaria para describir la física en las inmediaciones de un objeto tan masivo, porque el campo gravitatorio en sus inmediaciones es muy intenso y uno no puede usar más que la teoría de la relatividad, que es la teoría de la gravitación correcta, no puede usar la teoría newtoniana, que es una buena aproximación. Así que tenemos que hablar un poco de la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad permite repensar el fenómeno gravitatorio de una manera distinta, ya no en términos de una fuerza, en el sentido newtoniano, sino en términos de la curvatura del mismo espacio en el cual transcurren los fenómenos. Es decir, el ente gravitante, pongamos por caso la Tierra o el Sol, supongamos que este es el Sol, el ente gravitante, según la teoría de la relatividad, curva el espacio en sus inmediaciones, y la razón por la que, por ejemplo, la Tierra ciñe su trayectoria a esta curvatura es la forma en la que nosotros entendemos de por qué deflecta, por qué orbita en torno al Sol. No porque haya una fuerza en el sentido newtoniano entre estos dos astros, sino a que la Tierra ciñe su trayectoria siguiendo la curvatura en el espacio-tiempo propinada por el Sol. ¿Se entiende? Esa es la forma en la que nosotros entendemos la interacción gravitatoria desde Einstein. Y fue Karl Schwarzschild, es gracioso el nombre, ¿no? Porque si piensan un poco en alemán, Schwarzschild es como escudo negro, ¿no? Es gracioso, ¿no? Schwarzschild. Bueno, él era un alemán, un año después, unos meses después de la teoría de que Einstein formuló su teoría de la relatividad, Einstein formuló sus ecuaciones, pero después había que resolverlas. Entonces Schwarzschild se dio cuenta, dijo, bueno, me voy a hacer la pregunta, voy a tomar las ecuaciones de Einstein y voy a preguntar cuál es el campo gravitatorio generado por un objeto esférico, que es una pregunta muy natural, teniendo en cuenta que los astros son aproximadamente al menos esféricos. Y se dio cuenta de algo sorprendente, que es que hay un límite para esta curvatura en el espacio, una suerte de límite, que dado que la gravedad se piensa como la curvatura en el espacio, hay un límite en el cual si el astro tiene una relación entre su tamaño y su masa muy particular, no me gusta decir que tiene que ser muy denso, porque eso es un error en el que se suele incurrir, pero tiene que haber una relación entre la masa del astro y el tamaño, tal que si se cumple esa relación, el campo gravitatorio es tan intenso, en términos einsteinianos, la curvatura del espacio es tan intensa, que el tejido espacio-temporal, por decirlo de alguna forma, se recorta de alguna manera. No es que algo se haga infinito, ni mucho menos, sino que se recorta en el siguiente sentido. La velocidad necesaria para escapar de adentro de un astro que tenga esas propiedades, que tenga ese campo gravitatorio tan intenso, la velocidad de escape tiene que ser superior a la de la luz. Y como Einstein muestra en su teoría, ningún tipo de sustancia o radiación, nada que lleve información puede viajar más rápido que la luz. Entonces, si un cuerpo llega a tener esa relación entre su masa y su tamaño, tal que hace que el espacio-tiempo se recorte, la gravedad sea tan intensa, que la curvatura sea tan intensa, que recorte el espacio-tiempo a sus inmediaciones, hace que todo lo que queda atrapado ahí o en su superficie no pueda escapar. En particular, la luz no puede dejarlos. Entonces esos objetos se vuelven totalmente oscuros. Esto es lo que uno conoce como agujero negro. Dicho de otra manera, se puede pensar de alguna forma que el espacio-tiempo se recorta ahí, porque si el espacio-tiempo es aquello el escenario en el que transcurren nuestros fenómenos físicos, no hay ninguna manera de afectar causalmente al exterior a partir de lo que está dentro, porque nada puede escapar, ningún tipo de información ni radiación puede dejar el interior del agujero negro. Entonces, de alguna manera, el interior de los agujeros negros se encuentra desconectado causalmente del exterior. Pero entonces la primera pregunta que aparece es, si son totalmente negros, ¿cómo uno puede ya tener la esperanza de poder observar uno? La evidencia observacional de que los agujeros negros existen data de hecho desde la década del 70, fines de la década del 60 podría decir uno. Y con el advenimiento de nuevas tecnologías, mejoras en las observaciones astronómicas, sobre todo en el infrarrojo y la radiofrecuencia, se puede decir que ya en las últimas décadas no había duda de que los agujeros negros existían. Pero no se había visto nunca ninguno. Lo que sí se había visto era la extraña física que el mero hecho de pensar que un agujero negro puede estar en alguna parte del universo genera en sus inmediaciones. Los agujeros negros no pueden ser vistos porque nada de lo que está dentro de ellos puede salir, en particular la luz. Pero su campo gravitatorio genera cerca de ellos, afuera, pero cerca de ellos una física tan extraña que si uno después va al cosmos y mira una de esas, dice, bueno, ahí evidentemente tiene que haber algo así. En particular, lo que generan los agujeros negros
es un gran disco de acreción de materia acretando en torno a ellos, una suerte de gas que hace espiral y va cayendo dentro de ellos, y al caer, como el tamaño es muy pequeño de estos objetos en general, no siempre, pero puede ser muy pequeño, por ejemplo, un agujero negro que tenga la masa de 3 veces la masa del Sol, mide apenas unos pocos kilómetros. Entonces, estos objetos pueden ser muy densos. Entonces, la física que ocurre en sus inmediaciones fricciona mucho, se calienta, se ioniza el gas, se genera un plasma y ciertas inestabilidades en el plasma, en particular cuando el objeto encima rota, genera estos jets de energía que se ven lanzados hacia el espacio. Entonces, si uno ve una cosa tan extraña en el universo, la gente empezó a decir, bueno, hay evidencia indirecta de que un agujero negro está ahí. En particular esto se conoce, por ejemplo, miren, esto que está acá, esto es una fotografía, a diferencia del dibujo de antes, que es una ilustración un poco fea. Esto es una fotografía, esta es la galaxia MSI 87, aquella en la cual hoy en día se sabe que hay un agujero negro adentro, pero antes de estar seguro, como está el año pasado, se sabía que tenía que haberlo. Este jet que salía ahí es muchas veces el tamaño de una galaxia, de galaxias más pequeñas, es una galaxia muy muy grande. Por ejemplo, esta es la galaxia M87, vista rotamos la cabeza un poco, y hoy sabemos que esta imagen es lo que está ahí adentro. ¿Está bien? Se ve el disco, esto es extremadamente incandescente, son 10 a la decenas de veces watts, es muy muy energético, pero hoy sabemos que adentro de eso hay un objeto negro y lo vemos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá de esto? ¿No? Entonces, déjenme decir cómo se forma esta imagen. Este es un agujero negro y este es el halo de materia que lo envuelve. Y como verán, se ven deflectados los rayos de luz debido a la misma gravedad del objeto. Estos rayos de luz entonces nos llegan a la Tierra y nosotros lo que observamos es esta imagen. ¿Está bien? Es decir, no es que el agujero negro no emite nada, pero sí deflecta la luz generada por la materia que lo envuelve, y la materia que lo envuelve también debido a su gravedad. ¿Está bien? Ese sí que es un efecto doble debido a su inmensa gravedad. Si uno remite a los artículos del Event Horizon Telescope cuando vieron la imagen, pueden decir, como verán la imagen esta, es peculiar, es más brillante de un lado que del otro, tiene cierta relación de radios entre ese halo luminoso y el radio del objeto. Todo eso, cuando uno hace un escrutinio de esa imagen con cuidado, puede, dentro de las limitaciones propias de la resolución de la imagen observada, puede inferir muchos detalles matemáticos y teóricos acerca de cuál es exactamente el campo gravitatorio ahí, o por ejemplo, qué masa tiene el objeto. Antes de ser observada esta imagen, había una discrepancia en cuál era la masa del objeto. Se sabía que era había poca discrepancia, un factor, pero podía ser un factor de hasta un 40%. Los físicos, no sé, aquellos físicos que inferían la masa de este objeto en términos de la dinámica del gas cerca de él, o aquellos que inferían la masa del objeto a partir de la dinámica de estrellas cerca de él, tenían resultados en los que discrepaban un poco. Esta imagen, el tamaño de esta imagen, la forma de esta imagen permitió concluir que en efecto la imagen tenía más de 6.000 millones de masas solares como masa. Y otro fenómeno que uno ve en la imagen es el hecho de que es un poco asimétrica, tiene más luminosidad de un lado y del otro. Eso tiene que ver con los efectos de rotación de este cuerpo. El cuerpo rota y según la teoría de la relatividad, es un fenómeno que en la teoría newtoniana no se veía, pero en la teoría de la relatividad general, que es la correcta teoría de la gravitación, sí se ve, es que cuando un astro rota, le acarrea sus satélites, o en este caso la luz misma que orbita en torno a él, más para el lado con el que rota que contra el lado contrario. Entonces eso genera una suerte de diferencia del color de la luz que sale de un lado y del otro. De esa asimetría uno puede leer entonces para qué lado está rotando este objeto. Este objeto se sabe que está rotando, se sabe que está rotando hace mucho, y se sabe que el eje de rotación está más o menos a unos 17 grados respecto a la dirección del cual nosotros lo vemos. Acá este esquema significa lo siguiente. Esta sería la imagen que uno observa si la flecha negra es el sentido de rotación del astro. Y la flecha azul es el sentido de rotación del gas en torno a él. Entonces acá hay 4 posibilidades. O el astro rota en la misma dirección,
o el astro rota en una dirección y el gas en otra, o ambos rotan en la misma dirección pero en la dirección opuesta, o ambos rotan en diferentes sentidos pero opuestos a esto. Estas son las 4 posibilidades. Entonces uno ve que la imagen se parece más a la de la izquierda que a la de la derecha. Y de ahí uno entonces descarta de que el astro esté rotando en esta dirección. El astro solo puede estar rotando en la dirección de la flecha negra esta. Lo que quiero decir con esto es que el escrutinio de esta imagen es mucho más que decir, bueno, evidentemente es cierto, en el centro de Messier 87, esta galaxia que está a 53 millones de años luz de nosotros, hay un agujero negro, sino que encima podemos saber más de ese agujero negro. Podemos saber su masa, para dónde rota, y tener una fuerte estimación de, grosso modo, cuán rápido rota. Esto es un poco el esquema de lo que decía antes. Imagínense que este es el agujero negro, rota, J es el momento angular, es la velocidad de giro del agujero negro. Esta sería la trayectoria de un rayo de luz si se ve envuelto en la misma dirección en la que rota el astro. En cambio aquí, que el astro sigue rotando en esta dirección, si el rayo de luz pasa lejos del astro, no tiene problema en pegar la vuelta. Pero si pasa lo suficientemente cerca, se ve envuelta la luz y regresa para el mismo lado de donde vino. Esto genera, como decía, una suerte, este es el ojo de uno, o mejor dicho, el radiotelescopio de uno, y esto genera una suerte de diferencia de frecuencias dependiendo de dónde viene la luz. Así que uno puede, repito, reconstruir a partir de la imagen datos del agujero negro, pero puede hacer más. Uno dice, ok, los agujeros negros son predicción de la teoría de la relatividad general. La teoría de la relatividad general es una teoría que fue testeada experimentalmente muchísimo, desde la década del 10 del siglo XX en adelante muchas veces. Entonces uno confía en la teoría porque ha sido testeada experimentalmente y porque una de sus predicciones, la existencia de agujeros negros, se ve realizada en la naturaleza. Pero ¿quién me dijo a mí que cuando los campos gravitatorios son tan intensos y en un lugar tan remoto del universo, 50 y tantos millones de años luz de nosotros? Y encima hay que pensar que lo que estamos observando es luz que salió hace 50 y tantos millones de años atrás. ¿Qué nos dice a nosotros que la física que regía en aquellas regiones del universo, la gravedad, son las mismas que nosotros experimentamos en la Tierra? La imagen es totalmente consistente con la teoría de la relatividad y sus predicciones, lo cual debería sorprendernos más que la imagen misma. Lo que está diciendo esto es que, al menos en la precisión que nos ha sido dado a observar, la teoría de la relatividad general vale a 53 millones de años luz de acá y valía cuando el universo era 50 y tantos millones de años más joven. Entonces la idea es la siguiente: uno tiene esta imagen, es un esquema de la imagen, y uno lo que hace es estudiar el cálculo preciso de la imagen que se vería de un agujero negro. Es un cálculo que se hizo en 1972, lo hizo Bardeen. Y uno puede entonces, con cálculos matemáticos, decir, ok, esto no es exactamente una esfera, un círculo. Es una imagen que parece un círculo, depende de si rota o no. Si el objeto no rota, es exactamente un círculo. Pero si el objeto rota en una dirección, en este caso, si rota en esta dirección, se ve achatado de este lado y no de este. Entonces hay una forma de parametrizar, una forma de calcular esta curva y a partir de ahí inferir propiedades. Por ejemplo, si la teoría de la relatividad no fuese cierta y hubiese otras teorías que rigen en ese lugar del cosmos, campos gravitatorios tan intensos, uno vería, por ejemplo, discrepancias en la forma de esta curva. Repito, hasta el momento, hasta con la precisión con la que se observó, la imagen es completamente compatible con la teoría de la relatividad general. Esta es la imagen de vuelta. Y esto es una simulación. Esta es la simulación hecha por gente de la NASA. Esta es la simulación más moderna que se tiene, ya tiene muy poco tiempo. La simulación por computadora más moderna de lo que uno vería si viese un agujero negro. Para entender qué es lo que estamos viendo, esto sería un agujero negro rotando y un disco de acreción en el plano ecuatorial. La razón por la que ustedes ven el plano por arriba, esto es porque la luz que sale de atrás del astro se ve deflectada por la gravedad del astro y llega a ustedes. Entonces ustedes tienen una imagen, una suerte de espejismo, producido por lo que está en realidad atrás del astro. Uno ve esto, pero esto está del otro lado. Lo mismo pasa con esto y esta es la razón por la que aquí el disco va para allá, porque es la imagen del disco viniendo en esta dirección, pero que se ve hacia ustedes deflectada por arriba, y la imagen de abajo sale por abajo. Entonces, primero había que hacer este cálculo e intentar entender qué es lo que uno ve.
La imagen no es lo suficientemente nítida todavía para ver esto en este detalle, pero es importante saber a qué se tiene que preparar uno para ver, porque en algún momento este tipo de imágenes serán mejores y mejores. Esto les recordará este es el dibujo hecho para Interestelar. A mí no me gusta la ciencia ficción, en particular no me gustó mucho esta película, pero la imagen está buenísima, la pegaron bien, ¿no? Pero lo más sorprendente para mí no es esto, sino es el tipo, Luminet, que lo dibujó a mano en la década del 70. El tipo lo calculó y lo dibujó a mano. Este es el gráfico que hizo él, este es el gráfico original. Esto lo graficó a mano. Básicamente esa es la imagen que uno debería ver si este truco de ver imágenes de agujeros negros se pone mejor y mejor con el tiempo. Pero déjenme hablar de otro agujero negro que nos importa un poco más, que está en el centro de nuestra galaxia. Este es casi una suerte de gusto nacionalista, no sé por qué nos interesa que está en nuestra galaxia. De hecho, bastante aburrido que está en nuestra galaxia. Tiene menos masa, tiene menos cosas que le pasan alrededor, pero digamos, está más cerca. ¿Cuánto más cerca? Está 2000 veces más cerca, está a 26.000 años luz, no está a 50 millones de años luz, está a 26.000 años luz el centro galáctico, en la dirección de Sagitario. Pero el astro del centro de nuestra galaxia no tiene 6.000 millones de masas solares como el del Messier 87 que acabamos de ver, sino que tiene también del orden de 2000 veces menos. Igual es mucho, tiene como 4 millones de masas solares, un agujero negro muy grande, pero es más pequeño, es 2000 veces más chico, pero está 2000 veces más cerca, grosso modo. Así que tendría que ser igualmente difícil o igualmente fácil de verlo, porque el ángulo subtendido en la imagen sería lo mismo, es algo 2000 veces más pequeño, pero 2000 veces más cerca. Y de hecho, hasta el día anterior, en abril, cuando se anunció la imagen, no quedaba claro cuál de los dos objetos la gente de Event Horizon Telescope había visto, porque estuvieron observando los dos. Hay una diferencia entre ambos, que si bien el tamaño angular para verlos es similar, ya el de la galaxia M87 o el de nuestra Vía Láctea, es cierto que el de allá es más grande y entonces lo que le pasa en torno a él es más lento, porque imagínense, algo para pegar la vuelta tiene que tardar más tiempo. Entonces, la imagen tiene más variabilidad, la del centro de nuestra galaxia, que aquella, porque como al ser más pequeño, las cosas que le pasan cambian más la imagen en el tiempo. Uno cambia en el orden de días, el otro cambia en el orden de horas. Y esa es la dificultad principal para ver el agujero negro del centro de nuestra galaxia. Todavía no hay una imagen de él, pero sí hay otra cosa, hay una película. Esta es una película no con tanta resolución como un agujero negro, pero es una película de la dinámica de estrellas cerca del centro galáctico. Estas son estrellas en el centro de la Vía Láctea, que queda en la constelación de Sagitario, vista desde acá. Y si miran, estas son las estrellas en torno al centro galáctico. Hay una estrella, ahora hay una ampliación de esta película. Esta es una película que en realidad son 15 años de película, desde 1992 hasta el 2006 o algo así. Esta estrella que se llama S2 pega la vuelta y de ahí uno puede inferir que acá en el centro de la Vía Láctea hay un objeto que es extremadamente masivo. Uno de la velocidad que toma S2, la estrella esta, cuando pega la vuelta, y de las propiedades de la órbita, uno puede inferir dónde está y qué masa tiene el objeto que genera la gravedad que deflecta la trayectoria de S2, y es más o menos 4 millones de masas solares. O sea que en el centro de la Vía Láctea hay un objeto que tiene 4 millones de masas solares y que está generando gravedad, es un agujero negro. Como el centro de la galaxia queda en la constelación de Sagitario, a este agujero negro se le puso el nombre de Sagitario A estrella. En realidad, para ser preciso, el nombre es el de una fuente de rayos X, que luego se supo que en realidad el agujero negro era el causante, pero hoy en día es la forma en la que nos referimos al agujero negro de nuestra galaxia. Pero no solo, si bien, repito, el agujero negro de nuestra galaxia tiene una masa de 4 millones de masas solares, 4,4 creo, 4,2 millones de masas solares. Una discusión si era 3,6, 4,2, pero del orden de 4 millones de masas solares. Y el agujero negro observado por el grupo de Event Horizon Telescope, aquel que está en el centro de la galaxia M87, el Messier 87, tiene más de 6.000 millones de masas solares. 6.000 millones de masas solares es una monstruosidad. Pero como decía antes, no son los agujeros negros más masivos que se conocen. De hecho, se conocen algunos que son 10 veces más masivos. Yo tengo una atracción particular por uno que se llama TON 618. Es un agujero negro sorprendente porque
este agujero negro pesa más o menos 66.000 millones de masas solares. O sea, 66.000 millones de masas solares, casi 10 a la 11. 0,5 por 10 a la 11 masas solares. Es el objeto, es el astro más masivo que se conoce. Piensen, por ejemplo, que una galaxia como la Vía Láctea tiene 10 a la 11 estrellas, ¿no? Y las estrellas el Sol es una estrella bastante común, no es la más común del universo, pero son bastante comunes. Hay enanas rojas son más comunes, pero hay muchas estrellas, pero grosso modo uno puede decir que la masa de la Vía Láctea, al menos la masa de materia ordinaria de la galaxia, está dada por eso, 10 a la 11 masas solares, una estimación. Este objeto es más o menos casi lo que tiene. O sea, la masa de este agujero negro es el 10%, un poco más, de la masa de toda nuestra galaxia. Está extremadamente lejos. La luz tardó en llegar desde ahí hasta nosotros más de 10.000 millones de años. Piensen que el universo tiene 14.000 millones de años. Eso es una fuente que está extremadamente lejos. De hecho, lo que se ve no es la galaxia, se ve... este objeto se sabe que es un cuásar. Un cuásar es algo de este tipo. Es un rayo, es un gran torbellino de materia, un disco de acreción que alcanza velocidades muy, muy, muy rápidas. En el caso del TON 618, el gas gira a 7.000 kilómetros por segundo en torno a esto. Son 7.000 kilómetros por segundo y genera una inestabilidad que genera estos jets de energía que alcanzan 4 por 10 a la 40 watts. Yo no sé si saben lo que es eso, pero 10 a la 40 watts es básicamente 150 billones de veces la luz del Sol. Billones, ya uno no tiene ni intuición para manejar números tan grandes. Pero son 4 por 10 a la 40 watts y repito, piensen que el gas en torno a este objeto gira a 7.000 kilómetros por segundo. La masa de este objeto, como decía, son 66.000 millones de masas solares. Es grosso modo 10 veces más masivo que el de la foto observada. Pero claro, no hay chance de ver un objeto así, porque los agujeros negros este agujero negro está, como digo, a decenas de 10,3 mil millones de años luz de acá. Directamente no se ve, la imagen que se ve es la imagen de esta parte. Está tan lejos que la galaxia que lo aloja directamente no se ve desde acá. Se suele decir por ahí que los agujeros negros son muy densos. Yo evité en todo momento decir eso, porque si bien es cierto que los agujeros negros que tienen la masa de estrellas, 10 veces la masa del Sol, 30 veces la masa del Sol, 15 veces la masa del Sol, en efecto son objetos muy densos, la densidad de los agujeros negros decrece con el cuadrado de su masa. Es decir, los agujeros negros que son muy, muy, muy grandes son de hecho bastante poco densos. Por ejemplo, un agujero negro que tenga el tamaño... Pensemos que estos agujeros negros de los que estamos hablando tienen el tamaño del orden del sistema solar o incluso algunas decenas de veces la del sistema solar. Un solo astro que tenga el tamaño del sistema solar o un poco más. Son tan grandes que, de hecho, a pesar de que los campos gravitatorios en su superficie es muy intenso, tanto que no permite que la luz escape de ellos, la densidad, o sea, la masa que tienen dividido el volumen que encierran, no es tan grande. Por ejemplo, un agujero negro que tenga el tamaño menor que esto, es el tamaño de la órbita de Júpiter, tiene idea más o menos una órbita de Júpiter, son más o menos 5 veces la distancia de acá al Sol. ¿No? Y eso son más o menos unos 800 millones de kilómetros. Si tuviese ese tamaño, el astro se vuelve un poquito menos denso que el agua. Así que esta idea de que uno se acerca a un agujero negro y es destrozado por los agujeros negros es de hecho falsa. Es cierta para los agujeros negros que tienen 10 veces la masa del Sol, 20 veces la masa del Sol. Pero cuando uno está frente de estos, por ejemplo, TON 618, es un agujero negro que es unas 66.000 veces menos denso que el agua. O sea, uno entra ahí y ni siquiera se dio cuenta. Uno puede estar dentro de un agujero negro si tuviese la posibilidad de viajar tan lejos y directamente no podría salir, así como la luz tampoco puede hacerlo, pero no sintió nada. Claro, a lo sumo la radiación de 10 a la 40 watts lo mató, pero supongamos que uno pasa por eso, el agujero negro en sí no lo espaguetiza a uno y lo destroza. ¿Está bien? Si uno zafa de la radiación, se pone un casco, no sé qué se pone, entra el agujero negro y no lo siente. Por eso, como decía, a veces es cierto que es cómodo cuando uno cuenta las charlas decir, bueno, son objetos extremadamente densos, porque muchos de ellos lo son, pero tengamos en cuenta que los agujeros negros que hoy vemos, como este de la fotografía, son mucho menos densos que el agua.
Entonces, déjenme decir una cosa más de esto. Como decía antes, nosotros entendemos a los agujeros negros como una suerte de límite extremo de esta forma en la que Einstein nos enseña que hay que pensar la gravedad. Una suerte de versión extrema de esta curvatura que los astros gravitantes le proponen al espacio-tiempo. Pero en la teoría de la relatividad general, el rol que cumple el espacio y el rol que cumple el tiempo son inescindibles, entran en las ecuaciones de manera inextirpable uno del otro, son muy parecidos. Así que así como la gravedad afecta al espacio, afecta la forma del espacio, también afecta al tiempo. Y esto es un poco más difícil de entenderlo, pero lo podemos pensar de esta manera. Según la teoría de la relatividad, es algo que ha sido teorizado en la década de 1915, pero que luego se observó experimentalmente, incluso con bastante precisión a partir de la década del 50, con el uso bueno, después puedo contar los detalles, pero se sabe experimentalmente que esto es verdad. Y lo que es verdad es que el tiempo pasa más lento en las regiones donde el campo gravitatorio es más intenso. Es decir, por ejemplo acá, si uno pone un reloj en el piso de esta habitación, como el campo gravitatorio ahí está más intenso, o está más cerca de la Tierra, que si lo pone en el techo, el reloj pasa más lento el tiempo ahí, atrasa respecto al del techo. En este caso, el campo gravitatorio de la Tierra y su gradiente es tan pequeño que ese atrasar es 1.000.000.000ésima de segundo por cada año, es imperceptible. Bueno, de hecho no es imperceptible, la gente lo midió, con relojes atómicos se mide, pero es imperceptible para nosotros. Pero cuando los campos gravitatorios son muy intensos, como por ejemplo en la cercanía de los agujeros negros, ese paso del tiempo más cerca, más lento cerca del astro gravitante y más rápido lejos del astro gravitante se observa. Y en el caso de los agujeros negros es tan extremo que el tiempo en la superficie se detiene. O sea, estrictamente hablando, el tiempo en las inmediaciones en la superficie de un agujero negro no transcurre. Así que dado que ahora sabemos que no solamente en nuestra galaxia, sino que a 53 millones de años luz de nosotros valen las mismas reglas, las mismas leyes que en la Tierra, vale la teoría de la relatividad general, que ha pasado un test observacional más. Una de sus predicciones nos lleva a concluir inevitablemente que, al menos en alguna parte de la galaxia, el tiempo se encuentra detenido en este momento. Bueno, creo que eso es todo, me parece. ¿Preguntas? ¿No? Nadie. Gente tímida. No, pues, le agradecemos a ustedes. Gracias. Bueno. Ahí está. ¿Todo bien? ¿Y Marian? ¿Qué hacemos, Marian? Marian. Bueno. Vos decís, debido a que la gravedad curva el espacio, entonces uno curva el espacio de forma tal que la distancia se mide de otra manera, ¿sí? ¿Cuál es tu pregunta? Si depende, la distancia va a depender de qué tan masivo sea el objeto. No, a ver, uno mide, sí, de alguna manera sí, porque uno mide las distancias. Tu pregunta es si la distancia va a depender de cuán masivo sea el objeto. La distancia desde el objeto gravitante a otro punto en el cual hago una medición, si va a depender de cuán masivo sea el objeto. De alguna manera sí, porque la teoría de la relatividad general nos dice cómo medir distancias. Hay una cantidad geométrica que aparece en las ecuaciones que se conoce como la métrica, que grosso modo es la escala con la que medimos distancias. Y en efecto, eso depende de la masa del objeto gravitante, porque como la métrica codifica la forma del espacio y la forma del espacio está relacionada con la gravedad, la masa del objeto entra en esa fórmula para medir distancia.
Pero lo cierto es que si uno dice, bueno, si tengo un objeto a tantos kilómetros del cuerpo este, ya expresa esos kilómetros usando esta métrica. Entonces, de alguna manera, cuando uno ya fija la distancia, automáticamente la ecuación tiene en cuenta la regla con la que medís distancias, que depende de la masa del objeto que curva el espacio. Así que de alguna manera, sí, la respuesta a tu pregunta es sí. Cómo medís distancias depende de la masa del objeto que está cerca de ese lugar donde uno mide distancia. Claro, tu pregunta es si ese afamado aspecto de espaguetización, cuando uno, por ejemplo, de los Simpsons, cuando Homero se cae cerca del agujero negro, ¿qué hace? Se estira todo y dice, hubiese leído el libro del paralítico ese, dice una cosa. No soy yo, lo dijo. Bueno, el tipo se ve que se estira todo. Bueno, en efecto, eso pasaría si uno se quiere meter cerca de un agujero negro de 20, 30, 40 masas solares. Y eso tiene que ver no porque el campo gravitatorio sea intenso, que lo es, pero no debido a eso, sino que el gradiente es muy grande. Es decir, el campo gravitatorio es muy intenso acá, pero acá es tantísimo más. Entonces la diferencia entre cuán grande es aquí y cuán grande es aquí es lo que hace el problema. Porque yo pongo acá y mis piernas quedan muy estiradas y mi torso no tanto. Entonces me desmiembro y me muero y así. Eso es cierto para un agujero negro de masas solares, de 50 masas solares, 5 masas solares, 100 masas solares. Pero para estos, no. A estos agujeros negros no pasa eso. Esos agujeros negros supermasivos que tienen millones de masas solares, miles de millones de masas solares, los gradientes son muy pequeños. En efecto, una vez que entraste no puedes salir, pero ni siquiera te darías cuenta que entraste. Porque es como entrar a una gota de agua. Son mucho menos densos que el agua. ¿Cómo es posible de que, si no son tan densos, como hizo la comparación, que son menos densos que el agua, tengan un campo gravitatorio tan intenso? Está muy bien la pregunta, porque el campo gravitatorio depende de también cuánta masa hay de esa región, no necesariamente de su densidad, para ser más preciso. El radio de un agujero negro es proporcional a su masa. Si yo tengo, por ejemplo, los agujeros negros que tienen 3 veces la masa del Sol, que son los más pequeños que puede haber, tienen un radio de unos 10 kilómetros, 9, tantos kilómetros. Si tengo el doble de tamaño. Entonces fíjate que si el radio es proporcional a su masa, el volumen tiene que ser proporcional a su masa al cubo, porque no va como el radio al cubo. Entonces la masa el radio decrece como la masa al cuadrado. Es cierto que son no muy densos, pero igual no deja de ser cierto que la masa contenida en esa bola es enorme. Para darte una idea, si el agujero negro tuviese el tamaño de la órbita de Júpiter, ¿no? Unos 800 millones de kilómetros más o menos, sería tan denso como el agua. Dice, bueno, pero eso no es nada denso. Pero si querés pensar cuánta agua necesitas para hacer un agujero negro así, no te alcanza la de la galaxia entera. Entonces la cantidad de materia que está ahí es extremadamente enorme igual, a pesar de que no sea densa. Lo importante es que hay mucha materia igual, el campo gravitatorio es muy intenso igual. Repito, es tan denso como el agua, pero ¿cuánta agua necesitarías para llenar algo tan pequeño a escalas galácticas como la órbita de Júpiter? No te alcanza el agua que conoces en toda la galaxia. No me queda claro la geometría del agujero negro, porque, bueno, lo vemos como en 2 dimensiones. O sea, porque mencionaste que cuando vemos el agujero negro como en la simulación, Sí. no solo se ve lo que estás viendo no ves la parte que pasa por arriba, como si fuera una esfera. Eso. Ajá, sino que ves el otro cacho de atrás. Sí. Entonces, eso es lo que no me queda claro. No me queda claro cómo es un agujero negro. Esto es lo que ves, pero te digo lo que hay. Lo que hay sería como una suerte de planeta Mercurio. Imagínate el planeta Mercurio. Verías un agujero negro, que es esférico, y unos anillos, que no son anillos, sino es gas incandescente, que respecto a tu mirada sería como en el plano ecuatorial. Eso sería lo que hay. Ahora, lo que uno ve tiene que ver con un fenómeno óptico también, de aberración óptica. Y esa aberración óptica es la siguiente. Cuando está adelante, vos ves el disco de adelante. ¿Ves esta escena de acá? ¿Ves el disco de adelante?
Pero cuando el disco va por atrás, emite luz para arriba, que vos no verías nunca a priori, porque vos estás allá. Pero la gravedad del astro hace que esta luz se deflecte y vos lo termines viendo. Y esa es la razón por la que vos ves esta imagen de arriba, que es una aberración. De igual manera, cuando uno va en la ruta y ve ese espejismo, ve el lago abajo, en realidad parece un agua, pero no es más que una aberración, el espejismo propio de que la luz que viene del cielo pegó la vuelta. Acá pasa lo mismo. No está, de igual manera como no hay agua en el piso, en la carretera, no está esto acá, sino que es, repito, la parte del disco que pasaría por atrás sale deflectada, la luz que se perdería en el cosmos, se ve deflectada por el campo gravitatorio del astro y termina en tus ojos. Lo mismo pasa con la luz por abajo, hace lo propio. Por eso fíjate que la simulación hace que para arriba vaya por un lado y para abajo por el otro. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? No lo dije, pero lo pensé, así que me leíste. Una persona que se va acercando al agujero negro por eso mismo de la gravedad, pues el tiempo que va a marcar en el que dice, no, pues yo llegué ahí en 5 minutos y alguien más que lo vio desde afuera dice, pues llegaste en 7, ¿no? Pero entonces una vez que llega y el tiempo se detiene, una persona que está afuera lo ve como si solamente entrara y volviera a salir y la persona que está ahí pudo haber estado ahí. Bueno, sí, déjame decir dos cosas. Primero, esto puede sonar esotérico, así que lo que voy a hacer es una suerte de preámbulo para exorcizar esta conversación. Este efecto se midió en 1959 en 22 metros, en el tercer piso de la Universidad de Harvard, en el edificio Jefferson. En esa época no había ni láser, estamos hablando de la década del 50, no se usaba el láser. Lo que hicieron los tipos es medir con efectos Moss-Bauer, no importa, hacían cierta medían la luz que salía de un lado y la medían en la terraza y viceversa, y en efecto se observaba que la luz salía con un color y era recibida con el otro. Y como la luz es la expresión de cuán rápido pasa el tiempo, en efecto estos fenómenos de que el tiempo pasa más lento, donde el campo gravitatorio es más intenso, o sea, en el sótano, respecto a la azotea, donde el campo gravitatorio es más débil, se midió en la década del 50. En los agujeros negros esto es extremo, no es como pasa en Boston, que es unos 1000 millones de segundo por año, sino muy, muy extremo. En efecto, si uno pusiese un reloj en la superficie de un agujero negro, se detendría por completo. No porque se estropeara, sino porque el tiempo no transcurre. Pero lo que vos decís es qué pasa cuando uno está haciendo un experimento de ese tipo, ¿no? Uno dice, bueno, si yo veo que algo se va acercando a un agujero negro, por ejemplo un reloj que se va acercando a un agujero negro, yo veo que su tiempo se va deteniendo. Pero se va deteniendo asintóticamente, es decir, nunca llega a detenerse por completo porque nunca llega a estar ahí adentro. Veo que paulatinamente se va acercando, se va acercando, se va acercando, y asintóticamente se acerca, y asintóticamente ese tiempo se detiene. Si yo fuese el reloj, si yo fuese el que está cayendo, yo reportaría que, en efecto, a un dado tiempo, cuando la aguja marcó las 12, unas 12 que yo, que estoy afuera, nunca vi, pero el que está ahí dice, cuando la aguja marcó las 12, yo entré al agujero negro. Entonces las dos realidades son totalmente distintas. Hay un evento que nunca ocurre para un observador, que es el reloj entró, y que sí ocurre para el otro. ¿Está bien? Esto puede ser sorprendente, pero es así. No hay ninguna contradicción lógica, solamente que confronta contra nuestra intuición, porque uno no está usualmente cerca de agujeros negros, pero eso es lo que ocurre. El tiempo de entrada existió para un observador, pero no para el que está afuera. Y ese tiempo de entrada paulatinamente llega para vos, pero nunca llega por completo. ¿Se entiende? Repreguntame. No hagas como los periodistas con los políticos. Repregunte. Bueno, sí, o sea, sí, era de que una persona fuera, ¿cómo veía el tiempo, quizá por así decirlo, que la persona pasa en el horizonte de eventos donde el tiempo se detuvo? Lo que pasa es que, justamente, la respuesta es que yo nunca vería al otro entrar. Si vos estuvieses cayendo en un agujero negro, yo vería que vos paulatinamente te vas acercando a él y acercando a él y acercando a él y acercando a él, pero nunca te veo entrar. Esa es una realidad que sí ocurre para vos, pero no para mí. Entonces yo no puedo nunca cotejar lo que pasa a tu reloj cuando entraste respecto al mío. Nunca veré esa situación. El tiempo en el cual vos entraste para mí es infinito, en mi tiempo. Pero tu aguja se va clavando en la hora en la que vos habrías reportado que entraste.
Sí, Hawking en 1974, bueno, hay un artículo del año anterior, pero en 1974 hizo un cálculo muy preciso que mostró que los agujeros negros en realidad emiten un poco de radiación. No son extremadamente negros, lo parafraseaba él, pero eso se ve un fenómeno de mecánica cuántica. Hay varias maneras de explicar ese fenómeno. Se puede explicar como lo hicieron Eli Hartle unos años después, como un efecto túnel, hay varias maneras. Pero la manera más clara y la primera, como se entendió, es la siguiente. La radiación de Hawking es algo que ocurre no de adentro del agujero negro, se podría pensar así, pero no de adentro del agujero negro hacia afuera, sino en las inmediaciones, en su más íntima cercanía. Cerca del agujero negro, antes de pensar en un agujero negro, déjame decir una cosa acerca del vacío. El vacío es un constante fluctuar de partículas y antipartículas que se crean y se aniquilan todo el tiempo. Uno puede incluso medir la energía de ese vacío. En todo momento lo que la física predice, la mecánica cuántica muestra que el vacío no es la ausencia de todo, es de hecho algo bastante distinto, es un constante fluctuar de partículas y antipartículas que se crean de a pares y se aniquilan, todo el tiempo. Ahora bien, cerca de un agujero negro, ese crearse y aniquilarse se puede ver entorpecido, porque cuando las partículas se crean, por ejemplo la luz, los fotones, que son sus propias antipartículas, se crean pares de fotones y se aniquilan todo el tiempo. Pero cerca de un agujero negro, uno de esos fotones puede haber entrado al agujero negro y ahí no puede salir. Entonces ya no puede aniquilarse, como ocurre usualmente en el vacío en situaciones estándar. Entonces, la partícula que se creó, dado que su compañera entró al agujero negro y no puede salir, ya huérfana de ese poder aniquilarse, sale despedida hacia vos. Entonces vos, como observadora distante, verías un flujo de partículas que viene hacia vos, que en realidad son creados por este efecto cuántico cerca de sus inmediaciones, no es que escapan del agujero negro. Entonces lo que ves, a efectos pragmáticos, es un ente incandescente de una temperatura muy muy pequeña, porque este fenómeno es muy poco probable, pero una cierta temperatura, ¿se entiende? El fenómeno emergente es como si los agujeros negros fueran muy fríos, pero emiten a una pequeña temperatura. Pero se debe a un fenómeno de origen cuántico, a este fluctuar de partículas entre partículas en el vacío y en las inmediaciones del agujero negro. No de adentro de ellos. No es que escape luz en el sentido clásico, de que hay algo de la luz que se escapa y se filtra, sino de este crear y aniquilar partículas de luz cerca de él. Algunas de ellas te van a llegar a vos, otras habrán caído ahí adentro. No hay ninguna imagen de esto porque para darte una idea de cuán frío es esto, esto es 0,60 grado Kelvin. Estamos hablando de 0,1 microkelvin de temperatura. Es algo, vos pensás que el universo en promedio está a menos de 3 Kelvin, a 2, tantos Kelvin en promedio de temperatura. Esto es 6 o 7 órdenes de magnitud más fríos. Es una cosa extremadamente pequeña. Nunca verías esa radiación de Hawking para agujeros negros de los que observamos estelarmente. Es una radiación extremadamente tenue. Así que ninguna imagen astrofísica o la terminarías de ver. De hecho, la predicción de la radiación de Hawking, esta radiación que hace que, como Hawking decía en 1974, los agujeros negros no sean del todo negros, nunca se observó experimentalmente. Se cree que está ahí, pero como te digo, es una radiación que tiene 0,000001 Kelvin, 0,1 microgrado sobre el cero absoluto. Es extremadamente baja. ¿Qué pasa con la conservación de la energía en esta? La energía es una muy buena pregunta. La energía se conserva en ese caso. La energía gastada en emitir estas partículas se conserva, y la única manera de conservarla es disminuir la masa del agujero negro. Si bien no hay masa que escape en el sentido clásico, no hay ninguna sustancia que se vaya al agujero negro, el campo gravitatorio, lo que crea este par de partículas y expulsa una y se traga la otra, es el campo gravitatorio del objeto. Entonces ese campo se relaja un poco, y la forma de relajar es disminuir el campo gravitatorio, y ese disminuir el campo gravitatorio hace que su masa decrezca un poco. Repito, no porque la masa se haya ido en el sentido clásico, no es que uno pueda pensar la trayectoria de la masa que se escapó, sino que la masa y energía, según la teoría de la relatividad, son lo mismo. Entonces la energía que gastó el astro en crear este par de partículas y emitir una voz y tragarse la otra, esa masa disminuyó.
Disminuye la energía y disminuye la masa del astro. Esto es un fenómeno que si sigue ocurriendo, si bien la temperatura es muy baja, las partículas son muy pocas, pero si vos esperás lo suficiente, eventualmente el agujero negro se evaporaría, ¿no? Al menos si está solo, si hay más materia que va tragando es otro tema, pero supongamos un agujero negro que le permitís este constante emitir partículas a partir del vacío y emitirlas, como bien vos decís, la energía se conserva, la masa decrece, entonces finalmente la masa debería ir a cero, y en efecto eso pasa. Ahora, si uno calcula cuánto tiempo tarda un agujero negro en evaporarse, el cálculo te da que tarda 1,67 ceros de años. Pensá que el universo tiene solamente 1,10 ceros de años. O sea que si esto está ocurriendo, habría que esperar 10 a las 57 veces la edad de todo el universo para que recién uno se haya evaporado por completo. Así que es un proceso extremadamente lento, pero como vos decís, va decreciendo. No, sí, tu pregunta está relacionada con la de él. La de los tres está relacionada. La paradoja de pérdida de información a la que vos referís es la siguiente. Supongamos que los agujeros negros, primero hay que decir una cosa, los agujeros negros son extremadamente simples. Son complicadas las cosas que pasan en torno a ellos, pero ellos son muy simples en el siguiente sentido. No tienen rugosidad, forma, protuberancias, no son casi esféricos, son exactamente esféricos. Lo único que lo caracteriza es cuánta masa tienen y cuán rápido rotan. A diferencia de una estrella sabemos qué masa tiene, cuán rápido rota, cuál es su metalicidad, cuál es su contenido de hidrógeno, cuál es su contenido de oxígeno, hace fulguración, hace un montón de cosas. En cambio los agujeros negros no. Entonces, cuando un agujero negro se crea, y los agujeros negros se crean a partir de muertes de algunas estrellas, se mueren las estrellas, hacen una explosión de supernova y son lo suficientemente masivas, se forma un agujero negro. Cuando el agujero negro se formó, la única información que tenemos es la masa y el momento angular. Todos los agujeros negros son lo mismo, ¿está bien? Digamos esto primero. Ahora, eso no presupone ningún problema. Uno dice, pero ¿dónde está la información que tenía la estrella? Toda la información que cayó ahí, ¿dónde está? No hay ningún problema. Bueno, está atrapada ahí adentro. De suerte que yo no pueda acceder a ella, pero está atrapada ahí adentro. Es más, si yo salto me encuentro con esa información quizá. Prefiero no hacerlo, pero está ahí la información. Ahora, si combinamos esto con la otra observación, la respuesta que le daba él, si pensamos que está bien, es cierto, la información está ahí y con eso sobrevivimos, pero si el agujero negro se evapora por completo, en un momento ya no podemos argumentar que la información estaba ahí. Y uno puede ver que la radiación de Hawking no se lleva, al menos en el cálculo original de Hawking, no se lleva ninguna información, solamente radia a cierta temperatura y nada más. Entonces, como una suerte de acto de magia cósmico, esa información que decíamos y creíamos atrapada ahí adentro, desaparecería si esperásemos lo suficiente. Uno puede decir, bueno, pero 10 a las 67 años es un montón de tiempo. Bueno, no importa, es una paradoja lógica que se realizará en el futuro remoto, pero tiene que ser, en aspecto de la lógica, es tan acuciante hoy como lo será en ese momento. ¿Cómo entendemos cómo desapareció esa información? Según la mecánica cuántica, tiene un principio que se llama el principio de la unitariedad, que me dice que la información no se puede perder. Se puede hacer cada vez más complicada, pero no se puede perder. Así que esa es la paradoja de pérdida de información. Y la manera en la que los físicos están avanzando en resolverla es, te recomiendo un artículo de Juan Maldacena de la revista Nature de hace unas semanas, es entender que en realidad no es del todo cierto que esa radiación de Hawking no se lleva información. De alguna manera es cierto para un agujero negro lo suficientemente joven, pero cuando un agujero negro está cerca de evaporarse, esa radiación empieza a sacar de adentro la información de una manera muy abstrusa. Entonces, el cálculo de Hawking era un cálculo aproximado y la gente está tratando de hacerlo mejor para mostrar que, si bien es cierto que, como decía él, esta radiación no lleva información cuando el agujero negro era joven, cuando el agujero negro es lo suficientemente viejo, empieza a restituir hacia el exterior la información que tenía atrapada.
Bueno, sí, esto de que se recorta el espacio-tiempo es una forma en la que yo digo las cosas, y es una forma en la que yo digo las cosas porque no es estrictamente cierto, no es que el espacio-tiempo desaparece. Lo que digo es que a efectos pragmáticos, como todo lo que está ahí adentro no puede afectar a lo que ocurre afuera, en términos fenomenológicos, lo que está ahí adentro está causalmente desconectado, es anecdótico para la física exterior. En ese sentido, hay una suerte de recorte espacio-temporal de su interior. Lo que vos decís es, existe una predicción, no una predicción, digamos. Hay que entender primero qué es una predicción física. Las teorías físicas predicen siempre en situaciones subjuntivas. Si se dieran tales condiciones, ocurriría tal cosa. O sea, la teoría de la relatividad general permite que existan los llamados agujeros de gusano si se dieran ciertas condiciones. Ahora, puede ser que esas condiciones no se den y entonces los agujeros de gusano no existan. Pero déjame decir que son los agujeros de gusano, que son un poco más especulativos que los agujeros negros. Hay dos tipos de agujeros de gusano. Unos son los que se llaman no atravesables, que son muy interesantes, pero no tan interesantes como los segundos. Y que podrían existir. Y es lo siguiente. Imagínate dos agujeros negros, extremadamente lejanos uno del otro. Uno es el centro de nuestra galaxia, se llama Sagitario A estrella. El otro es el agujero negro de la foto, a 53 millones de años luz. Se llama M87 estrella. Están totalmente lejos, 53 millones de años luz de distancia. Uno tiene su interior, el otro tiene su interior. Un agujero negro no atravesable es pensar que el interior de esos dos es el mismo. Eso es un agujero negro no atravesable. Que si salto por uno y vos saltás al otro, nos encontramos adentro y nos damos la mano. Eso es un agujero negro no atravesable. Es extremadamente sorprendente, pero es una de las geometrías del espacio que la teoría de la relatividad permite que pueda ocurrir. Ahora, más sorprendentes son otros agujeros negros que son los atravesables, que esos no existen, porque para que se formasen necesitaríamos materia con energía negativa y eso no se puede dar, al menos a escalas macroscópicas. Esos serían peores, serían yo salto por un agujero negro y salgo por el otro. Eso es un agujero negro más atractivo para la ciencia ficción y son los primeros que la gente imaginó y se hizo preguntas si existían o no. Esos serían los atravesables. Eso es la teoría de la relatividad. Permitiría que existiesen si también permitiésemos que exista materia con energía negativa, pero no existe esa materia en el universo, al menos a escalas macroscópicas. Entonces, lo que sí podría pasar es lo primero, que igual es sorprendente. Agujeros negros que son objetos muy distantes desde el punto de vista exterior, pero que el interior lo comparten. Eso sí podría pasar, pero yo no me atrevería a hacer el experimento. ¿Y qué sucede con los agujeros negros primordiales? ¿Tienen como una predicción física, matemática o algo? Sí, esa es una pregunta. Está muy de moda estudiar eso, los agujeros negros primordiales. Nosotros sabemos que los agujeros negros entendemos bien cómo se forman a partir de la muerte de estrellas, ¿no? Las estrellas que tienen al menos tres veces la masa del Sol, depende de qué composición tengan, hacen una explosión que se llama supernova, y si en esa explosión lo que queda todavía tiene suficiente masa, pero ya no combustible nuclear para sostener su autogravitación, termina colapsando en un agujero negro. Esa es la genealogía de un agujero negro de los que uno observa dando vueltas por las galaxias. Estos agujeros negros supermasivos son más difíciles de explicar, porque se cree, la única explicación que tenemos para ellos es que se fueron juntando pequeños agujeros negros y formando uno más grande. Ahora, fíjate que esto que te estoy diciendo hace que los agujeros negros tengan una cota mínima de masa, porque como mínimo necesitas una estrella que tenga 3 veces la masa del Sol para ser formados. Entonces, según esto, no podría haber, por ejemplo, un agujero negro de la masa del Sol, porque una estrella como el Sol no termina explotando una supernova y haciendo un agujero negro. Ahora bien, déjame decir, por ejemplo, y de ahí viene el nombre primordial, que en el universo nosotros observamos muchos materiales, observamos hidrógeno, helio, litio, berilio y muchos otros, carbono, oro, plata. La mayoría del helio, por ejemplo el helio y el hidrógeno, un poco el litio y un poco el berilio, pero en particular el helio y el hidrógeno, muchos se forman por procesos físicos que vinieron cuando ya había estrellas. Pero muchos se forman desde el origen del Big Bang. El mismo origen del Big Bang genera una gran cantidad de hidrógeno, bastante helio, muy poco de berilio y muy poco de litio, pero lo genera de entrada. Eso se llaman elementos primordiales. El nombre primordial refiere a aquello que no necesitó una cocina de una estrella para ser formado. Por ejemplo, Silo necesita el carbono,
sino que directamente desde el origen del universo, el universo comenzó y creó en lo que se conoce como nucleosíntesis, en las primeras fracciones que van del segundo a los pocos minutos, hidrógeno y helio. La pregunta es si también en ese primer explotar, el universo también creó agujeros negros muy pequeños. Es decir, aparte de aquellos que se forman por el colapso de estrellas, pudo haber agujeros negros que se forman desde el origen del universo, incluso antes que las estrellas existiesen. Esos se llaman agujeros negros primordiales. Y para esos sí podrían ser muy pequeños. Podrían estar dando vueltas por ahí. Hay un artículo muy gracioso hace bueno, no digo gracioso en un sentido peyorativo, porque podría ser correcto, de hace unos meses, que decía que quizá uno de los planetas que afecta a las órbitas del sistema solar sea un agujero negro, de más o menos 5 veces la masa del Sol, de la Tierra, perdón. Un agujero negro más o menos del tamaño de la Tierra es así. O sea, ciertamente si existen agujeros negros pequeños de este tamaño, son más o menos 5 veces la masa del Sol, tamaño de una naranja, tuvieron que haber sido creados al origen del universo, tendrían que ser primordiales. Eso es tentador porque podría ser que la materia oscura, esa materia que nosotros no vemos y que sabemos que está ahí por cómo afecta la curva de rotación de las galaxias, sea agujeros negros primordiales. Pero no tan así, porque hay una cota. Si hubiese muchos agujeros negros primordiales, si los agujeros negros fuesen muy pequeños, esos sí tienen una temperatura de Hawking muy alta y se hubiesen ya evaporado, porque la temperatura es inversamente proporcional al tamaño. Y por otro lado, si los agujeros negros hubiesen muchos agujeros negros pequeños, habría efectos de lo que se conoce como microlensing, habría unas distorsiones ópticas en el espacio que no vemos. Así que de haber agujeros negros primordiales, solamente pueden ser el 1% de la materia oscura que hay por ahí. Podría haberlos, pero son bastante pocos. Si hay una cota para cuántos puede haber, más o menos 1 o 2% de la materia oscura que hay por ahí. Son muy pocos, si hay. ¿No más? Chan, 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 chan. Muchas gracias. Gracias, chicos. Buenísimo.